Bueno, pues vamos ya con el siguiente capítulo de la información de mi amigo Dionisio de Rumanía. Y vamos a seguir, nos habíamos quedado en vísperas de entrar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, antes había nombrado Iaz como zona de Bucovina y no, ya está más para abajo. Bucovina sería Suceava, la capital Suceava, que es Suceava. Bueno, la Primera Guerra Mundial más o menos la expliqué yo más o menos bien, pero bueno, aquí él pone que salió bastante beneficiada, pese a haber firmado una alianza secreta con el Imperio Austrohúngaro. En 1883 Rumanía empezó como país neutral. Sí, bueno, es que estuvo negociando con los dos, pero al final la Triple Entente le ofrecía más porque, como dijimos, si deshacía el Imperio Austrohúngaro, pues le daban Transilvania. Entonces por eso entró ya en 1916, pero se le complicó el tema porque se le abrió otro frente en el sur, en el Danubio, por Bulgaria reclamando Dobruya. Y bueno, y además era un desastre el ejército rumano. Pero bueno, al final, como vimos, la guerra dio un giro con la entrada de Estados Unidos, y al caer los imperios centrales, pues vuelve otra vez a la guerra Rumanía en favor de los aliados. Y luego ya con la derrota de todos estos imperios centrales, el Imperio Austrohúngaro, pues allanó el camino para la creación de la Rumanía moderna, ¿no? Que en aquella ocasión fue la Gran Rumanía. Por medio de acuerdos, el país consiguió anexionarse Besarabia, ¿no? La región del este del Prus, que es hoy la actual Moldavia, así como la parte de Bucovina, que había sido arrebatada por austrohúngaros en 1775, una porción del Banato y finalmente Transilvania. Tras el fin de las hostilidades, Rumanía había más que duplicado su territorio y su población. De 7,5 millones había pasado a 16, casi el doble, y la adquisición de nuevas tierras se ratificó en 1920 en virtud del Tratado de Trianon, motivo tradicional de resquemores entre los húngaros. Bueno, luego ya en el periodo de entreguerras se unió a Yugoslavia y Checoslovaquia, formando una pequeña entente. Asimismo firmó también un pacto, el pacto de los Balcanes, con Yugoslavia, Turquía y Grecia, y restableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Los partidos de extrema derecha se opusieron a la creación de un régimen democrático. En estos partidos estaba la Guardia de Hierro, de ideología fascista, por Corneliu Codreanu, y hacia 1935 dominaban ya el panorama político nacional, ¿no? Como ya en gran parte de Europa, ¿no? Con Hitler y Mussolini. Carlos II declaró una dictadura monárquica en febrero del 38. Todos los partidos se disolvieron y se aprobaron leyes para reducir el electorado a la mitad. En el 39, Carlos II tomó medidas drásticas contra la Guardia de Hierro, a la que había apoyado desde 1937. Codreanu y otros 13 legionarios fueron arrestados, condenados a 10 años en prisión y posteriormente ajusticiados. Como represalia, miembros de la Guardia de Hierro asesinaron al primer ministro de Carlos II, Armand Călinescu, tras lo cual se produjo la matanza de 252 miembros de la organización fascista a manos de las fuerzas del monarca.
A petición expresa del rey, sus cuerpos fueron expuestos en plazas públicas, ¿no? Para dar ejemplo. Pese a todo, la disolución de la Guardia de Hierro no se produjo hasta la caída de las potencias del Eje, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Luego ya tras la caída de Francia en mayo del 40, ¿no? Esto ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, y tras la firma del pacto de agresión germano-soviético, ¿no? Pacto de no agresión, perdón, en el 39, la Gran Rumanía se desintegró, ¿no? Porque vimos que Rumanía estaba, que no se fiaba de Rusia, por tanto, porque ya le estaba exigiendo Besarabia. Entonces vimos que estaba intentando un acercamiento con los nazis, y los alemanes, Hitler le dijo que tenía que arreglar sus fronteras con los vecinos, ¿no? Con Austria y con Bulgaria, y una vez arregladas pues ya se unían. Pero claro, ese arreglo fue un desastre, ¿no? Como lo vamos a ver ahora, y que propició precisamente la caída de la monarquía. La Unión Soviética recuperó Basarabia. El 30 de agosto de 1940 el país fue obligado a ceder el norte de Transilvania a Hungría, ¿no? Esto en ese de ponerse de acuerdo con sus vecinos. Aliada con los nazis, claro, por orden de la Alemania nazi y la Italia fascista. En septiembre del mismo año, Dobruya meridional pasó a Bulgaria. Todo esto desencadenó una oleada de protestas populares. Carlos II se percató de que no podía aplacar la tensión social. Recurrió al mariscal general Ion Antonescu, quien, a fin de defender los intereses de las clases dirigentes, obligó a Carlos II a abdicar a favor de su hijo Miguel, de 19 años. A partir de entonces, Antonescu impuso una dictadura fascista con su propia figura como conducator, ¿no? Caudillo o conductor. Luego ya se firmaría la alianza rumano-nazi. En el 40 se permitió a las tropas nazis entrar en Rumanía. En junio del 41, Antonescu se unió a la guerra antisoviética de Hitler, ¿no? A la Operación Barbarroja, como ya vimos, que mandó que un ejército fue al sur a la debacle de Stalingrado. Los resultados de esta alianza fueron atroces. Más de 200.000 judíos rumanos, en su mayoría de la recién recuperada Besarabia, y 40.000 gitanos fueron deportados a campos transitorios en Transnistria para su posterior exterminio tras la guerra. Tras la guerra, Antonescu fue entregado a las autoridades soviéticas, que le condenaron a muerte en una farsa de juicio. Habida cuenta de que la guerra se volvía más catastrófica y el ejército soviético avanzaba hacia las fronteras del país, el 23 de agosto del 44, ¿no? Como ya vimos que a partir de Stalingrado se da la vuelta a la cosa y ya empieza los alemanes a retroceder y los rusos a avanzar. Entonces ya los rumanos van a tomar otro sentido, ¿no? O sea, que van a cambiar de bando. Entonces, un oportunista Rumanía cambia de bando de nuevo, esta vez con la alianza entre Occidente y la Unión Soviética, tras haber capturado a 53.159 alemanes destinados en el país y haber declarado la guerra a la Alemania nazi, ¿no? O sea que, bueno, primero estuvo con los nazis, pero después, como si se da cuenta que ya iban ganando los otros, pues les dice a los aliados que ha capturado, que han cambiado el gobierno, como es lógico, han derrocado a Antonescu y que han capturado 53.000 alemanes
y que ya están al servicio de ellos. Gracias a este golpe de efecto, Rumanía mantuvo su independencia y acortó la contienda. Hacia el 25 de octubre, tropas conjuntas rumanas y soviéticas expulsaron de Transilvania a las fuerzas húngaras y alemanas, lo que dejó este codiciado territorio nuevamente en manos rumanas. Pero el país lo pagó muy caro. Unos 500.000 soldados rumanos cayeron al lado del Eje y otros 170.000 tras unirse a los aliados. Estos 500.000, la mayoría fue en Stalingrado, ¿no? Porque allí un ejército entero de rumanos pereció. Bueno, luego ya se forma la República Popular Rumana de Rumanía. Antes de 1945, el Partido Comunista de Rumanía apenas contaba con 1.000 miembros en la posguerra y se dispara a 710.000 en 2 años más, en el 1947. Se debió al respaldo de Moscú. La devolución de Transilvania, ideada por la Unión Soviética, reforzó enormemente el prestigio de los partidos de izquierda, ganadores de las elecciones parlamentarias de noviembre del 46. Un año después, el primer ministro, las elecciones que hacían ellos, ¿no? Un año después, el primer ministro Petru Groza obligó al rey Miguel a abdicar, supuestamente al apuntar a la reina madre con una pistola. Se abolió la monarquía y se proclamó la República Popular de Rumanía. En 1948 se produjo la transición a la colectivización, el proceso mediante el cual la industria fue rediseñada a modo de granja estatal y los campesinos despojados de sus tierras ancestrales y obligados a vivir en deshumanizados bloques de vivienda en ciudades. Quiere hacer un modelo parecido a Corea del Norte, ¿no? De pocos pueblos y muchas ciudades. Lo que siguió después fue una época de terror, en la que todos los líderes previos, intelectuales y disidentes fueron encarcelados o internados en campos de trabajo. Cárceles famosas como Pitești, Gherla, Sighetu, Marmatiesi y Aiu. Se nacionalizaron las empresas y en 1953 se introdujo una nueva ortografía eslavizada para hacer desaparecer las raíces latinas del rumano, mientras los nombres de las calles y las poblaciones se cambiaron para homenajear a la figura soviética. Brasov, por ejemplo, fue rebautizada como Orasul Stalin, ¿no? La ciudad de Stalin. Y justo en 1953, que fue cuando murió Stalin. La lealtad de Rumanía a Moscú se prolongó hasta que las tropas soviéticas se retiraron en 1958. Y después, en el 60, el país adoptó una política exterior independiente bajo el mando de dos líderes comunistas nacionales, Georgiy Georgiev, quien ejerció como tal de 1952 al 65, y su protegido Nicolae Ceausescu en el poder de 1965 al 89, ¿no? Como ya vimos. En el 62 el Estado comunista controlaba en Rumanía ya casi el 80% de la tierra. Ceausescu protagonizó una célebre negativa a ayudar a los soviéticos en su intervención armada en Checoslovaquia, ¿no? En el 68, esto ya lo vimos. Esa condena pública le situó como un inconformista a ojos del mundo occidental y le reportó más de 1.000 millones de dólares de crédito en la década siguiente. Asimismo, cuando Rumanía condenó la invasión soviética de Afganistán y pese al boicot encabezado por la Unión Soviética, participó en la Olimpiada de Los Ángeles en 1984. Ceausescu fue condecorado por la reina Isabel de Inglaterra. Bueno, sería en aquella fantasmada visita, ¿no? Que pensaron que le iban a vender aviones y al final se dan cuenta de que está tieso perdido. Y dice, bueno, yo abro una línea como una especie de un sistema de pago por naranja
nabos o por lo que ya no quería nadie, lo que le sobraba en el país, ¿no? Tuberías de plomo y no sé qué historia. Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo y bueno, y va a dar para otro, pero bueno, pues ya está. No, hacemos otro y concluimos.